Hermanos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, con calor, sí. Hoy estaba terminando de preparar la predicación y quería que podamos hablar un ratito sobre el libro de Sofonías. Espero que nos acomodemos un poco, así de arranco. Hay algo que es interesante. No sé cuántos tienen los libritos de la lectura bíblica. ¿Todos lo tienen? Bueno, si ustedes leyeron la primera parte, habla un poco de, no solo sino a partir del primero, habla un poco de la función profética, ¿no? Y de lo que eran los profetas y eso. Y algo que hacían los profetas era un poco denunciar cómo el pueblo se había apartado de Dios en las diferentes áreas, ¿no? En lo que era lo religioso, lo social, lo económico. Y vamos a orar, hermano. Estoy muy distraído. Les pido que oremos. Señor, en el nombre de Jesús quiero entregarte mi vida a vos, Señor, y también tomo autoridad sobre esta congregación, Señor. Echo fuera ahora todo espíritu inmundo que quiera causar distracción en la iglesia, en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que tu palabra pueda correr libremente, Señor, y que haga para lo que fue mandada, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo venga en esta tarde y que podamos, Señor, recibir tu palabra, Señor, con claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Decía que una de las cosas que hacían los profetas era denunciar el contexto donde estaban viviendo, ¿no? O sea, hablaban en nombre de Dios, y nosotros siempre lo que hacemos es identificar al profeta con alguien que predice el futuro, ¿no? Es un profeta en que está hablando del futuro. Y es verdad, una de las funciones de la profecía es predecir lo que va a venir. Casi siempre es de forma condicional, porque dicen, si ustedes no hacen tal cosa, entonces va a venir esto. Casi siempre la profecía es de una forma condicional. Pero otra de las funciones es hablar en lugar de alguien, y obvio, ese alguien es Dios, ¿no? Entonces los profetas eran mensajeros de Dios que comunicaban al pueblo lo que iba a pasar si ellos no se volvían a Dios, o también lo que iba a pasar si ellos se volvían a Dios. Algo que tiene buenísimo los libros proféticos son que a través de las denuncias que ellos hacen podemos aprender historia también. Podemos ver cómo era la historia del pueblo y lo que estaba pasando. Imagínense que nosotros somos personas que no somos cristianas, nada, y agarramos el libro de Sofonías, por ejemplo, en este caso, y cuando lo leemos nos damos cuenta del contexto en el que está sucediendo ese momento de la historia. ¿Se entiende? Es como un diario. Al denunciar, si yo, no sé, vivo en un lugar de inseguridad y escribo una profecía sobre la inseguridad, cuando lo agarren ese libro de acá a 1000 años y vean, se van a dar cuenta que en ese tiempo se estaba viviendo un periodo de inseguridad. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando empezamos a leer Sofonías es un libro corto que nos muestra esto que estoy diciendo, las condiciones en las que estaba viviendo el pueblo de Judá en este caso. Sofonías profetizó durante el reinado de Josías, hace más o menos 2600 años atrás, y cuando leemos el libro de Sofonías vemos cómo era este contexto. Algunas de las características que tenía el pueblo de esa época es que era un pueblo profundamente pagano. O sea, estaba totalmente contaminada la religión de la época. Vemos que era un pueblo idólatra, que tenía otros dioses y toda una mezcolanza. Ahora vamos a leer muy poquito del libro pero yo lo leí todo, hice un resumen de estas cosas, ¿no? De las condiciones sociales, económicas y religiosas del pueblo de Judá durante el tiempo
de Sofonías. Había mucha violencia, había mucha corrupción, había mucha falta de justicia, había opresión de los ricos hacia los pobres, de las clases dominantes hacia los trabajadores, había mucha corrupción de la parte política, de la parte religiosa, y había mucho elitismo también, había falsa religiosidad. Eso es lo que el profeta está señalando del pueblo de Judá hace 2600 años atrás. Si yo les digo las características, estas características que nombré hoy: paganismo, idolatría, violencia, corrupción, falta de justicia, opresión, corrupción, elitismo y falsa religiosidad. ¿De qué estoy hablando? De Argentina y del mundo. Si yo leía este mensaje en el año 1500 y decía, bueno, paganismo, idolatría, seguramente también se sentirían identificados, mismo a la época de Cristo. Estas características, evidentemente, son inherentes, o sea, son propias de la humanidad. Los humanos, la especie humana, tiende a ser idólatra, a ser violento, a ser corrupto, a oprimir a los pobres, a que la religión sea falsa, que todo sea por conveniencia. Es a lo que estamos tendiendo a lo largo de la historia. Por eso a mí me llamaba la atención que las características que tenía el pueblo de Judá hace 2600 años son exactamente las mismas que tiene Argentina, Chile, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos y todo el mundo en sí. Así está la humanidad. No sé si ustedes van leyendo como las cosas que están pasando en el mundo, que son tremendas. Y algo que a mí me parece es que nosotros pensamos que es algo de esta época. Si bien cada época y cada tiempo tiene ciertas características, en realidad es algo que se vio todo el tiempo. Y hubo cosas peores. Y de hecho en el mundo están pasando cosas mucho peores que las que vivimos nosotros en Argentina, pero cosas mucho más terribles de las que nosotros vivimos. En medio de este sistema corrupto en el que está el profeta Sofonías y en el que está denunciando a la nación de Judá, encontramos en el capítulo 2, en el versículo 3 de Sofonías, yo voy a leer de la NBI, pero pueden seguirlo de cualquier otra. Y aparece en 3, 2. Aparece algo que es tremendo. Dice así: busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Lo volvemos a leer. La primera parte dice: busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. De este versículo podemos ver básicamente tres cosas. Yo las voy a nombrar rápidamente. La primera es que los que practican las cosas de Dios, las normas de Dios, son personas humildes, porque tienen que tragarse el orgullo para poder poner en práctica lo que el Señor está requiriendo para su pueblo. En segundo lugar, podemos descubrir que a pesar del hostil del contexto donde se está viviendo, no es imposible vivir de acuerdo a las normas que el Señor establece para cada uno de nosotros. Cuando alguien dice, es imposible vivir como Dios quiere, mirá cómo está el mundo, está todo pervertido, está mintiendo, nos está queriendo hacer cargo, no nos estamos queriendo hacer cargo. Es posible, y de hecho había un gran número de personas que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. En tercer lugar, ahora sabiendo que se puede vivir como Dios quiere en medio de un clima hostil, tenemos que descubrir cuáles son las normas que Dios espera de nosotros para vivir. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, hay esperanza. A pesar de que esté todo podrido afuera, nosotros podemos vivir de acuerdo a como Dios quiere. Yo ya me imagino que decían, yo no quería. Bueno, ahora la tarea nuestra, ¿cuál es? Descubrir qué es lo que Dios quiere. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes?
¿Y dónde está eso? En la Biblia, sí, pero ¿en qué parte? 22, ¿cuánto? 22. Bien, Santi dijo Mateo 22, 34 al 40. Si quieren buscar, yo los voy a nombrar todos los versículos por si alguien está anotando. Es Mateo 22, 34 al 40. Y vamos a leer. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, y uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto es hermoso para ahora que estamos con la campaña de la palabra corra, ponerlo en un cuadro, que Leo nos haga una remera, que Titi Paz imprima en una taza, que el Tino, Jazmín, Leo, Nelson, Esteban Fontana hagan caligrafía. Es un texto hermoso, pero ahora, ¿cómo lo llevamos adelante esto? O sea, ¿cómo vivimos de acuerdo a esta voluntad de Dios en medio del clima en el que estamos viviendo? ¿Quién pone la vara para decir qué es amar al prójimo? ¿Hasta cuándo se puede amar al prójimo? ¿Qué es lo que Dios espera? Porque nosotros decimos, encerramos en esto, amar a Dios y al prójimo. ¿Y el prójimo quién es? ¿Es mi enemigo? ¿Es mi amigo? Siempre decimos, el prójimo lo sabemos de memoria. Prójimo viene de próximo, es la persona que tenemos al lado. Bien. Pero ahora en la práctica, ¿eso cómo se lleva adelante? Entonces, de lo que leímos en Sofonías, podemos ver que lo que Dios quiere para nosotros y cómo Él resume toda su palabra son estas dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Yo porque tengo un mapita así que voy diciendo, bueno, esto acá, y quiero ver si ustedes me van siguiendo el machete. Bien. La palabra de Dios no anda con cosas grises. No, si ustedes ven la palabra de Dios es bastante clara y es bastante fuerte lo que dice la palabra siempre. No es una palabra que uno la puede leer y decir, es algo lindo, algo, la verdad, muy emocionante lo que dice, y seguir su vida como tal cosa. La palabra de Dios, por definición, nos lastima, genera en nosotros algo que espera una respuesta. Pero no el texto, no sé si se entiende, no el texto, sino Cristo a través de la palabra genera en nosotros una decisión: seguirlo o no seguirlo. Si alguien lee la palabra y no le genera esta pregunta, ¿qué hago? ¿Sigo a Cristo o no? Es porque está leyendo el texto, no la palabra revelada de Cristo. ¿Está bien? Como hablábamos hoy de este sistema hostil el que nosotros, ahora voy a volver a lo que estábamos hablando de los dos mandamientos, pero cuando hablábamos de este sistema hostil en el que estamos viviendo, la otra vez hablaba con un amigo, nos pusimos a hablar, y algo que el Señor también venía poniendo en mi corazón, y es algo que no tiene que no es algo aislado de lo que estamos leyendo ahora. Este clima, este contexto, este lugar del mundo que estamos viviendo, como dijimos, es hostil, es perverso. Ustedes leen el noticiero o alguien les cuenta algo y ven las cosas que están pasando y son tremendas. Y la palabra habla de que este sistema perverso, malo, tiene un fundamento, y este fundamento es el amor al dinero. Sé que por ahí estoy tirando cosas que al parecer están desconectadas, pero en algún punto se van a conectar, espero. No se van a conectar. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hoy alguien que tiene mucho dinero, ¿quién es? ¿Qué es?
Rico, sí. Pero digo, alguien que tiene dinero, ¿qué es? ¿Cómo? Poderoso. El dinero es símbolo de poder. Vos podés ser la persona más corta del planeta. Perdón que lo diga así. Pero vos tenés dinero y sos poderoso. El dinero le da poder a la gente. Y lo vemos en los grandes estratos de la sociedad y en los estratos más bajos de la sociedad. En los matrimonios, no cristianos por supuesto, el cónyuge que más gana es el más poderoso dentro de la familia. En las amistades, lo pongo más claro. Vos tenés un cargo en una empresa más alto que otro y por ende tenés que cobrar más. Es así. O de hecho, si vos tenés una responsabilidad más grande, tenés gente a cargo, no podés cobrar menos que esa gente. ¿Por qué? Porque automáticamente traducimos dinero con poder. Y el problema no es que el dinero haga personas poderosas, sino que las personas estamos corrompidas. Entonces usamos ese poder para el mal. El poder nos da a nosotros la ilusión de identidad. La ilusión de que somos alguien. Por ahí lo están pensando a un nivel personal, que está bien, pero piénsenlo a nivel del mundo. ¿Qué justifica que una nación pueda bombardear otra para sacar los bienes que tiene? El dinero. El dinero, o sea, el poder es muy corrupto. Yo sé que todos tenemos nuestros problemas, que todos tenemos nuestras cosas, que tenemos un montón de complicaciones, que mañana arranca la semana, pero frenemos un segundo. Cerremos los ojos. Un segundo es algo simbólico, no lo cierren. Pero digo, frenen un segundo, frenemos. ¿No les duele a dónde estamos yendo como mundo? A mí yo la semana pasada estuve muy preocupado por esto, pero de verdad, o sea, me veía como un nenito delante de todo el monstruo que es el mundo. Lo estamos arruinando. Todo es plata, todo es poder. Miren esto. Una parte, menos de la mitad del dinero que tiene Messi, sirve para poner todo el agua que se necesita en Uganda para que Uganda tenga agua potable. Es tremendo. Es increíble, o sea, es increíble. Y nosotros queremos más, porque el poder quiere más. El sistema fija falsas metas engañosas. Porque el hambre no se sacia nunca. Lo que hay es una falsa idea de saciedad que nunca viene. Porque cuando vos te fijaste un auto nuevo y laburaste 20 años para comprarte el auto nuevo, cuando llegas a ese auto, ya no te alcanza. Entonces te fijas otra meta. Y para una nación puede ser conquistar otra nación. Para mí puede ser un auto nuevo. Para otro puede ser, no sé, pónganle el nombre que quieran. Esa necesidad de querer más, de querer más, de querer más, no se sacia nunca. Imagínense si todos van por lo suyo. Así estamos, ¿no? O sea, el mundo está por explotar esto. El poder trae consigo mismo un reinado y una cultura que es el yo. Es uno mismo. ¿Quién está primero? Yo. ¿Quién tiene que estar saciado? Yo. Siempre yo, siempre yo, siempre yo. Nunca es el otro. Y cuando es el otro es por conveniencia. En este sistema estamos nosotros viviendo. Ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué? Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué hay ladrones? ¿Por qué hay corrupción? Ustedes piensan que cuando alguien llega, por ejemplo, esto no voy a hablar de política, pero cuando alguien llega a la política, viste que dicen, no, el poder lo corrompió. Yo no creo que eso sea así.
El poder te da más posibilidad de ser más corrupto, pero vos estás corrompido de que te robás un lápiz del trabajo. Lo que te da el poder es más posibilidad de expresarlo. Y está en todos los niveles, desde la gente que toca el kilometraje de un auto para venderlo a un mejor precio, hasta Obama que justifica el bombardeo en el Medio Oriente. Pongo ese ejemplo, o sea, está en todos los... El poder y la corrupción está en todos lados. Y nosotros somos partes de este sistema corrupto. Estamos adentro de este mundo, no podemos escapar de eso. Lo dice la Biblia. Estamos en el mundo y el mundo es así. Ahora, ¿qué piensan? ¿Estoy equivocado en esto que estoy diciendo? Vivimos en un mundo corrupto, en un sistema corrupto desde lo más bajo, desde la relación entre el matrimonio hasta el mundo entero, hasta el continente. Es corrupto, está mal. Y cada vez está peor, lo estamos arruinando. Antes, cuando alguien era infiel, era algo terrible. Ahora, hace un tiempo empezó una idea de que, y bueno, es como que vamos acostumbrándonos a que las cosas estén cada vez peor. Y ya no nos sorprende. Yo escuché decir barbaridades en este último tiempo que no son pequeñeces, muestran los cambios de época. Había una frase que decía, no lo voy a decir, pero es terrible. Fíjense ustedes, hablen con sus papás, con sus abuelos, cómo va cambiando todo, y las cosas que antes eran terribles ahora son de todos los días. La infidelidad en el matrimonio, que los hijos hagan lo que quieran, la estafa en lo laboral, es de todos los días y va en progreso. Yo cada vez me veo más cerca de esas películas futuristas post-apocalípticas que mira acá Andrés. O sea, vos lo ves y decís, no puede ser. Sí puede ser. Que nosotros alabemos tanto a un tipo porque tiene plata y mete la pelotita dentro del arco, jugando para el Barcelona, ¿no? Porque para Argentina. Y yo nombro este país Uganda porque tenemos una amiga que tiene una fundación que trabaja en Uganda y nos contaba esto, de que en Uganda no hay agua potable. O sea, esto que nosotros tenemos que abrir la canilla, no hay. Entonces la esperanza de vida es 37 años, 40 años. Claro, como está en África, a nosotros. Pero es tremendo cómo lo estamos arruinando, cómo se talan los bosques, la creación de Dios, se privatizan los mares. No sé, es que es muy fuerte donde estamos yendo. Y esto no es algo que se da ahora tampoco. Cuando estamos leyendo lo de Sofonías, es lo mismo. Hay una parte, que no te la dije, Esteban, porque no lo iba a leer, pero ahora lo voy a leer. Está en Sofonías 3. Espera. Sofonías 3. Versículo 14. Dice, ¿está? Se tenderán en medio de ella los rebaños, todos los animales del campo. No era ese. Perdonen, Bueno, no lo encuentro, hermanos. No, habla de cómo están los reyes y los príncipes y los sacerdotes. Si alguien lo quiere buscar mientras y me lo dice. ¿Cuál? No lo tengo. Sí, acá. Bien, gracias. 3.3.
No, 3:1 leamos. Dice: ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada. No atiende a consejos, ni acepta corrección. No confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Miren cómo están las autoridades. Las autoridades que están en ella son leones rugientes. Sus gobernantes son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. Sus profetas son impertinentes, hombres traicioneros. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violentan la ley. Así estaba el tiempo de Sofonías, y así está nuestro tiempo hoy. Como decía hoy, tenemos que descubrir qué es lo que quiere el Señor para la iglesia en este tiempo. No podemos conformarnos con decir, y bueno, así está todo. Tampoco hay que ser tan legalistas. Pues no se trata de una cuestión de legalismo, se trata de una cuestión de identidad. ¿Quién sos en este mundo? ¿Quién somos? ¿Qué es la iglesia hoy en día? Vamos a ver muy rápidamente algunos ejemplos de lo que Jesús espera que nosotros seamos en este mundo. Y si ustedes quieren saber qué es lo que espera el Señor de nosotros, está en el Sermón del Monte. Mateo 5 habla claramente de lo que espera el Señor de nosotros. Los invito a buscar Mateo 5, capítulo 5, versículo 13. Yo no sé ni qué hora es. Bueno, vamos a tratar de ir rápido, porque es bastante, pero me parece que es re interesante para que podamos verlo. Mateo 5, versículo 13 al 16. Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto, una colina, no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Déjalo ese, si querés, puesto ahí, si no te molesta. Nosotros tenemos el deber de ser personas que generan cambios en la sociedad donde estamos. En la antigüedad, la sal se usaba claramente para salar, pero también en esa época no había heladeras. Se usaba para conservar la carne, se ponía toda sal, tiqui tiqui, y la sal perduraba. Si no, se llenaba de moscas y se echaba a perder. La sal tiene esta función, y la iglesia tiene la misma función, de hacer que las cosas no se echen a perder. Donde estamos nosotros tenemos que ser sal también en este sentido. Y fíjense un detalle, que es mínimo pero es interesante, es que cuando la gente echa sal, cuando echaban, o hay algunos lugares que se hace igual todavía esto de la carne, ¿sí? La sal sobre la carne, no es que la sal se echaba a perder, sino que la sal era la que prevenía la perdición de la carne. No es al revés. Hay muchos cristianos que tienen miedo de meterse en el mundo por miedo a contaminarse. No, yo no sé qué va a pasar. No, yo. Eso, hermano, no es bíblico. La iglesia tiene que estar en el mundo. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Pero de verdad lo digo. Vivimos en un clima tremendamente hostil, estamos de acuerdo. Pero fue así toda la vida. Si la iglesia no está en el medio de las cosas podridas, estamos perdiendo el tiempo. El ejemplo de la luz es clarísimo también, ¿no? O sea, otro detalle de la luz es que no importa lo oscuro que esté, donde vos prendés la luz, la oscuridad no la absorbe, sino que hay luz, se ve, es claro. Si la iglesia está en el mundo, por más oscuro que sea el mundo, tiene que generar luz. Y la luz que muestra no es, ay, esta persona tiene algo diferente, tiene un aura, no, es Cristo. Tenemos
esta doble función entonces de preservar el mundo, o sea, de meternos en el medio de lo podrido y llevar a Cristo en ese lugar, y de ser luz, de alumbrar donde estemos. Más o menos me siguen de dónde estamos de Sofonías, cómo llegamos hasta acá, ¿está bien? Esto es lo que Dios espera de nosotros. Estas son las buenas normas. Vieron que ahí en Sofonías decía, los humildes que pusieron en práctica las normas de Dios. Las normas de Dios son estas. Para nosotros hoy son estas. Es su palabra. Y su palabra se resume en amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y cómo amamos al prójimo? Como dice el Sermón del Monte. ¿Venimos bien? ¿Sí? Aleluya. Mateo 5, 21 al 26. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entreguen al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Otro ejemplo. Hoy estamos muy metidos en esto que nos dicen, no, yo le corto la cara. No, yo no le hablo más. Está todo bien, pero yo no le hablo más. Bueno, eso no es bíblico. Esa Sara. Nosotros tenemos que tender a la reconciliación, a estar en paz, a pedir perdón y aceptar el perdón. Y también a cuando alguien nos pida perdón a nosotros, no ser tan orgullosos y dar ese perdón. Yo te perdono, vos me perdonás. El perdón tiene que ser algo distintivo de la iglesia del Señor. Y no solamente entre nosotros. Cuando terminamos el culto, bueno, perdónense con los que están ahí. Está bien, pero perdonen a su marido, perdonen a su esposa, perdonen a sus hijos, perdonen a sus padres. El perdón tiene que ser algo que a nosotros nos caracterice. Hace un tiempo, cuando estuvimos en Colombia, uno de los talleres era para hombres y hablaba un poco de la pureza y la santidad, ¿no? Y una persona dijo algo que a mí me llamó la atención, que dijo, bueno, los hombres somos hombres y no se puede ser puro. Uno puede luchar contra la inmoralidad sexual, contra el adulterio, pero no el adulterio físico, sino el adulterio del corazón. Y la palabra no dice eso. Vemos que en el versículo 27 de Mateo 5 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cuando mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Esto es tanto para las mujeres como para los hombres como para las mujeres, ¿no? Hermanos, la santidad también tiene que ser algo que a nosotros nos marque. Tal vez parezcan cosas que están esperando que termine, pero yo estoy convencido que esto es lo que el Señor quiere que escuchemos hoy. Yo de verdad creo que esta es la palabra de Dios para nosotros. Y yo creo que el Señor no quiere que colguemos un pasacalle en la calle. Yo creo que el Señor quiere que vivamos esta vida. ¿Saben la plata que se ahorrarían los cristianos del marketing si vivieran el Sermón del Monte? No habría que hacer más campañas evangelísticas, porque estaríamos viviendo esta vida. La mejor forma de propagar un mensaje es vivirlo.
Y si nosotros vivimos esto, todo lo demás va a venir. Queremos impactar al mundo, bueno, perdonemos. Cuando pasa una chica, que todos se dan vuelta, nosotros sigamos mirando para adelante. Cuando una chica hace un comentario de un varón, no participemos. Titi me dice, mis compañeras del trabajo son terribles. Y me cuenta. Y es como cosa de todos los días, y mis compañeros también. Otra cosa que se fue perdiendo, como hablábamos hoy de la perversión del sistema. Voy a ir un poquito más rápido. Veamos Mateo 5, 33 al 37. Y eso que seleccioné algunos casos nomás del sermón. Y esto lo voy a hacer rápido de verdad. Mateo 5, 33. Dice, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tu promesa al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. El 37 dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando ustedes digan no, que sea no. Cualquier cosa más proviene del maligno. Vieron que dice, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tu promesa del Señor. Era porque los fariseos en esa época lo que habían hecho era todo un chanchullo con la forma en que se hacían los juramentos. Entonces había formas que vos decías un juramento y estaba bien, y otras, y no tenías la necesidad de cumplirlo. Y había otras formas que tenían de jurar que sí o sí tenías que cumplirla. Entonces Jesús lo que está diciendo es, saca este principio. Y qué valioso para el hoy es la palabra. La gente no confía en el otro. O ustedes cuando le dicen, sí, yo voy tal día, ¿ustedes creen realmente que esa persona va a ir? Depende de quién se lo diga. Pero hay gente que no puedes confiar, que te dice, sí, yo vengo, yo mañana estoy acá. Pasa mañana, pasado, un mensajito, che, no pude ir, hace 3 días atrás. Yo a las 6 estoy, eso soy yo, o sea, yo tengo muchos problemas con el horario, con la puntualidad. Mi sí no es sí, mi no no es no, en este sentido. Yo a las 6 estoy ahí, 6:15 estoy saliendo de casa. Yo me río porque lo cuento gracioso, pero no es gracioso. Mi palabra no vale en ese sentido. Cuando yo le digo a mi jefe, no te preocupes, yo mañana a las 8 vengo y llego 8:15, ¿a quién estoy dejando mal parado? El problema no es que usemos superlativos para decir las cosas. No, seguro. Sí, pero sí en serio. Que hay otros sí. Otra cosa que tiene que identificar a la iglesia es la honestidad de la palabra. Que saber que cuando alguien que es seguidor de Cristo dice que sí, es sí. Y de ahí no se mueve. Cuando alguien dice que es no, es no. Y no hay plata que lo pueda comprar. Vamos a pasar directamente a Mateo 6, de 19 al 34. ¿Estamos? No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu corazón, allí estará. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión es nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Hasta ahí. Una frase que a mí me gustó mucho que dice: nuestra relación con lo material es un claro índice de nuestra situación espiritual. Lo repito, nuestra
relación con lo material, ¿a vos te cambia tener 100 pesos más, 100 pesos menos en el bolsillo? Si nos cambia, es porque estamos mal espiritualmente. Porque acá el que tiene la posta es Dios. Otra cosa que tiene que caracterizar a la iglesia en el 2015, ya 2016, en un poquito tiempo, es la ambición por el reino de Dios. No la ambición por lo material. Y nosotros podemos justificar y decimos, no, esto yo lo quiero para el reino, no, con esto voy a servir mejor. Y después te compras un auto y en la vida lo pones para el reino. Entonces, ¿para quién son las cosas? Lo pongo de ejemplo porque ahora no está, pero cuando me entraron a robar a mi casa y prendieron fuego la casa de mis papás y perdieron todo eso, yo la vi a mi mamá muy entera, ¿viste? O sea, más allá de obvio, del dolor de la pérdida y todas las cosas, pero mi mamá es una persona que está centrada y para mí es un ejemplo. Y yo vi que no la modificó en su esencia, que tener más o tener menos. Y de hecho, las que la conocen, ella sabe que ella puede no tener nada y da. Mi mamá es una persona muy dadivosa. Y cuando no tenía nada, ella daba igual. Para mí es un ejemplo en ese sentido mi mamá. En ese sentido, nada. Pero es un ejemplo. ¿Y nosotros de dónde damos? ¿De lo que nos sobra? ¿Qué estamos buscando siempre? ¿El beneficio en la relación con el otro? ¿Estamos pidiendo? ¿O nuestra preocupación es a ver si el otro está cubierto, si el otro tiene? Pongo un ejemplo claro. De las últimas 10 compras que hicieron, sea un electrodoméstico, sea mercadería, sea las últimos 10 gastos de dinero que tuvieron, ¿cuántos fueron para ustedes y cuántos fueron para otro? Para que lo piensen nada más. Porque uno puede filosofar y decir, no, los bienes, lo material, los tesoros, está perfecto. Bueno, de las últimas 10 veces que compraste en el supermercado, ¿cuántas veces compraste para vos y cuántas veces le compraste a alguien que no tiene? Ahí vemos claramente cómo estamos nosotros y cuáles son las cosas que queremos. Tus metas para el año que viene tienen que ver con tus logros personales o con el avance del reino de Dios. Ahí vemos también cómo estamos nosotros. Como decía hoy, si el hambre es lo permanente y esta sensación de saciedad es algo pasajero, nunca se va a acabar. Porque cuando lo alcancemos, vamos a querer otra cosa. Y lo peor de todo es que lo justificamos. No, pero en realidad cuando nosotros recién nos casamos con Titi, yo hice la mudanza en el 505 de mis papás, o sea, no teníamos nada. Y estuvimos un tiempo comiendo en unas cajas, ¿te acordás? Que Andrés se ponía mal cuando iba y compraba unas banquetitas, bueno, se podía sentar en el suelo. Y ahora que compramos una mesa, compramos sillas, algunos muebles, nosotros nos damos cuenta que nos cuesta más dejar la casa, no la casa para salir, de dejarnos de nuestro lugar. Estamos haciendo un nido demasiado cómodo, nos da la sensación a veces. Y nosotros compramos las cosas y después las cosas nos terminan comprando a nosotros. Cuando los discípulos le decían a Jesús, Jesús, yo te voy a seguir, pero primero tanto, Jesús, yo te voy a seguir, pero esto, estaba claramente hablando de esto, de las cosas que a nosotros nos tienen atadas. Las cosas a nosotros nos dan raíces. Nos cuesta mucho salir de nuestra comodidad, de nuestras cosas. Y la iglesia tiene que salir. Acá Jesús no está diciendo de no tener cosas, ¿eh? Él no está diciendo, sean unos hippies, vivan. No. Está diciendo, ¿quién es el Señor de tu vida? Si vos tenés problema en dar algo, bueno,
hay que replantearnos algunas cosas. Y a veces porque no sabemos cómo son las cosas. Y pensamos que bueno, cuando haya que dar, mucha gente acá, cuando se dice, bueno, hay que hacer una ofrenda especial para tal persona que está pasando, aporta, da. Y no solo dinero, tiempo, da. Pero no es nuestra actitud de vida. Y a veces hay que ponernos nosotros ejercicios. Y un ejercicio puede ser por ejemplo, cuando vamos al supermercado, si compramos 2 paquetes de fideos, compremos uno más. Y ese se lo damos a alguien. Es algo simple. 7 pesos sale un paquete de molto. Es algo simple. En Nini 6,10. Y en el chino ahí cerca los Luchetti 10,90. Están de oferta, me las sé todas. Tenemos que ir a lo práctico. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia práctica. Tenemos que ser prácticos para poder poner... Acá es lo que está... Fíjense lo que dice Sofonías. No dice, ustedes que sabían la ley en su corazón. No, dice, ustedes que pusieron en práctica las normas de Dios. Que vivieron las normas de Dios. Entonces no importa lo hostil del contexto en el que estemos metidos, sino importa qué estamos viviendo y quiénes somos. Yo veo que muchas veces este sistema que yo les digo, este poder, esta necesidad de querer más, se está metiendo entre nosotros. Y vamos construyendo para nosotros mismos, vamos haciendo nuestra casita, y no digo casa de material, sino nuestras cosas, nuestros tesoros acá. Yo creo que si nosotros empezásemos a vivir esto de verdad, como dije hoy, no habría más necesidad de imprimir folletos. Porque la gente lo vería. ¿Qué te distingue a otra persona? ¿Que los domingos venía acá, que los miércoles venía acá? ¿Qué hay en la práctica nuestra? La otra vez yo puse unos ejemplos que podíamos empezar a implementar si querían, que eran para este tiempo, para poner el amor de Dios así en las cosas prácticas, ¿no? Ir a dar el asiento en el micro. Ahora con este calor vieron que hay mucha gente que trabaja en la calle, comprarle algo. Cosas que son muy chiquitas, pero que primero nos hacen salir a nosotros nuestra rutina. Y segundo, hacen que la luz de Cristo brille. ¿Nunca se encontraron con alguien que lo ven actuar y lo ven moverse y dicen, bueno, parece que no está todo perdido? Yo he escuchado de hermanos que hay gente que dice eso. ¿Se viste cómo esta persona tiene un corazón increíble? Y nos sorprendemos de esa gente, en vez de sorprendernos del resto del cuerpo que está en la suya. Hermanos, yo creo que el Señor quiere llevarnos claramente a lo más práctico de todo, a lo más básico de todo. Que nos olvidemos de tantos problemas filosóficos y que al igual que en la época de Sofonías, nosotros seamos la sal, seamos la luz, seamos personas honestas, seamos personas que perdonan, seamos personas que viven con la ambición de buscar el reino de Dios y de hacer tesoro en el cielo, no solamente tesoros acá. Y como digo, no está mal comprarse cosas, pero esas cosas las comprás para vos. ¿Dónde está el corazón? Ese es el problema en realidad. Voy a ir terminando con una pregunta. No es una pregunta. Depende cómo la haga. Pero, ¿vieron ese versículo que dice, las iglesias del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué dije? Cualquiera. Bueno, hay cada iglesia igual. No, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Ustedes qué imagen tienen de ese versículo? ¿Es la iglesia resistiendo al Hades? Es al revés. Es la iglesia, el Hades, el infierno, no va a soportar el avance de la iglesia. No es al revés. Los que inventaron los monasterios lo entendieron al revés. Porque nosotros somos el terror para el infierno. No al revés. Nosotros somos a los que le tienen que tener miedo.
Ahí vienen los íntegros que digan de nosotros. No, con este no puedes tener ningún chanchullo porque el sí de él es sí, el no es no. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, pero la iglesia tiene que moverse. Estamos esperando que el diablo abra las puertas del infierno y diga, me rindo. Ya se rindió hace mucho. Y este sistema, que es tremendamente perverso, no va a poder con la iglesia. Pero no con nuestro palabrerío, hermanos, con lo que nosotros vivamos. Yo creo esto, y lo creo con todo mi corazón, que cuando nosotros nos levantemos del todo y empecemos a vivir, vamos a empezar a ver cosas de verdad terribles, que tal vez no salgan en ningún lado. Y no va a ser necesario que salgan, porque lo vamos a estar viviendo. Vivimos en un lugar hostil. De igual manera, el Señor quiere que vivamos de acuerdo a sus normas. No de una manera filosófica, conceptual, sino de una forma práctica. ¿Qué es esto conceptual y esto práctico? Que amemos y que amemos a nuestros hermanos. ¿Cómo amamos a nuestros hermanos? Con lo que dice el Sermón del Monte. Vivamos vidas honestas, seamos personas que perdonan, seamos personas con una pureza tremenda, busquemos el bienestar del otro y hagamos tesoros en el cielo. Y de esta forma es posible, por el sacrificio de Cristo en la cruz y por la obra de su Espíritu hoy en día. No es que nosotros somos He-Man. Es que alguien pagó para que nosotros podamos vivir así. Y esto es Cristo. Si nosotros no estamos viviendo así, estamos desestimando el sacrificio de Cristo. Entonces yo creo que, ahora con la musiquita queda todavía más emotivo, pero yo creo que tenemos que sincerarnos, ¿no? Y buscar al Señor. Y si nosotros, vieron que la Biblia dice, ustedes piden mal, porque piden para ustedes. Va a llegar un punto que vamos a tener que renunciar a nuestra vida. Y vamos a tener que empezar a vivir para el Señor, pero de verdad. Oremos por este mundo que es tremendo lo que está pasando. Y no nos veamos nosotros como agentes ajenos a esta realidad. No, sino como personas que tienen el poder para transformar la realidad. Si nuestros sueños son para nosotros, dejémoslo porque no vale la pena. Yo de verdad creo que de este grupo de 60 personas que está acá puede haber una revolución. Y lo creo de verdad. Pero yo creo que tenemos que dejarnos a nosotros. ¿Y saben qué? Los cobardes se disfrazan de maduros, de personas sensatas, de gente prudente. Ningún cobarde hubiese seguido a Jesús. Y está bien claro en la palabra, cuando le dijeron, no, pero mira, se murió mi papá, déjame que lo vaya a enterrar. Que los muertos entierren a los muertos. A ese nivel es la locura que tenemos que tener. Y esto no lo podemos hacer nosotros. Pero sí tenemos que querer a este Dios, que es lo único que nos tiene que importar. Cuando decimos Jesús es suficiente, ¿qué piensan que es? ¿Un eslogan? No, es que no necesitamos nada más. Vamos a tener un tiempito para orar y vamos a por lo menos concluir este momento y que podamos realmente pensar mientras Juan toca esa bonita melodía emotiva. Podemos reflexionar ahí donde estamos en esto, ¿no? Y pensar de verdad para quién estamos viviendo, quién es el Señor de nuestra vida, qué buscamos de Dios. Si nosotros queremos que Dios nos solucione la vida, primero hay que entregarle la vida a Dios.
como dije hoy, este sistema que vivimos es muy, muy, muy corrupto. Y nosotros estamos viviendo en ese sistema, donde todo es trampa, donde los atajos son lo mejor, donde si querés hacer las cosas bien sos un gil, perdón la expresión, pero es así. Donde lo que se escucha decir, y bueno, está todo perdido ya. Yo no creo que esté todo perdido. La Biblia habla de que un grupo de humildes que puso en práctica la palabra de Dios. ¿Seremos nosotros ese grupo? O por lo menos algunos de nosotros. Señor, queremos orar, Dios, y agradecerte por este tiempo, Señor. Padre, gracias porque vos dejaste también tu palabra para que podamos ver cómo a lo largo de la historia la humanidad ha ido viviendo para sí y olvidando, Señor, lo que vos tenías pensado, Señor. Cómo arruinamos la creación, Señor. Cómo la humanidad, Señor, quiere cada vez más poder, Señor, donde vemos un campo, Señor, queremos hacer un edificio, Señor. Señor, perdona nuestro pecado como humanidad, Señor. Te pedimos perdón por haberlo arruinado, Señor. Por todas las cosas malas que hicimos, Señor, no solo individualmente, sino como sociedad, Señor. Por habernos pervertido tanto, Señor. Padre, yo te pido que abras nuestros ojos en este momento, que podamos ver la cruz, Señor, de Cristo y el sacrificio que Él hizo, Señor. Queremos dejar, Señor, de ver a Cristo, Señor, como un concepto, Señor. Queremos verlo caminar, Señor. Señor, realmente queremos dejar de ser el púlpito donde se apoyan sus enseñanzas, Señor, y ser sus pies y ser sus manos, Señor, que caminan día a día, Dios, en este mundo, Señor. Padre, te pido que derrames en nosotros de tu Espíritu, Señor, y podamos vivirte, Señor. Que pongas, Señor, en nosotros la urgencia por ser honestos, Señor, porque nuestra palabra valga, Señor. Que pongas en nosotros, Señor, el perdón para los demás, Señor. El enojo, Señor, que podamos enojarnos con el enojo, Señor, y no con nuestros hermanos, Señor. Que olvidemos, Señor, el pecado de los demás, Señor, y podamos empezar a vernos a nosotros como miserables, Señor, delante tuyo, Dios. Yo te pido, Señor, que vos pongas en nosotros, Señor, esta convicción, Señor, de que realmente vale la pena, Señor, vivir como vos querés que vivamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo oro y te pido que vos realmente nos sacudas, nos despiertes, Señor, y que podamos abandonar toda religiosidad, Señor, y empezar a vivir como vos querés. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13 dice: ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan: ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho: servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso si nos toca llamar dichosos a los soberbios y a los que hacen lo malo? No solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Los que temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó y les prestó atención. Los que temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Señor, queremos ser tu propiedad, Señor. Queremos pertenecerte a vos, Señor. Mostranos, Señor, realmente lo que vos querés para la iglesia, Señor, nuestra forma de vivir, Señor. Yo te ruego, Señor, que
en este tiempo nos esté despertando, Señor, y podamos salir de nuestras cosas, Señor, de lo que nosotros queremos para nosotros, Señor, de engordarnos nosotros, de querer más y más para mí, Señor. Que vamos a empezar de verdad, Señor, a vivir, Señor, lo que vos querés que vivamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos creyendo que vos estás escuchándonos, Señor, y que tu palabra es real, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.